¿Cómo están, jóvenes? Muy buenos días. Vamos a dar comienzo a nuestra clase de doctrinas políticas. Soy el profesor Limer Vázquez Olivera de la materia de educación cívica. Vamos a dar comienzo hablando un poco sobre política. En pocas palabras, política es el arte de gobernar. Es la actividad humana orientada a la toma de decisiones de un grupo para el logro de objetivos comunes en función a un pensamiento, corriente o tendencia ideológica. Es decir, de una manera que piense el gobernante, va a dar soluciones a toda la sociedad. Ideología, aquí está, es el conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, una colectividad, una época. Es decir, si yo pienso rojo, todo va a ser rojo en mí. Si yo pienso azul, todo va a ser azul en mí. Si yo pienso verde, todo será verde, por decir. Si yo soy del partido de la derecha, seré de la derecha. Si yo soy, si tengo ideología de izquierda, seré todo mi obrar, mi actuar será de la izquierda. Ideología política. Son ideas o pensamientos concernientes al orden político, es decir, a la conducción, dirección y o manejo del Estado, país o nación en relación con la economía. Es decir, esta parte de la ideología política es, si es arte de gobernar, voy a gobernar de acuerdo a la idea o a la ideología que yo tenga para gobernar un determinado país. Tipos de ideología. Tenemos dos tipos de ideología que es constante en toda la historia del ser humano. La ideología de la derecha, la ideología de la izquierda. La ideología de la derecha es la conservación del orden establecido, es dejar como está. Es la mínima participación del Estado, o sea que el Estado ni siquiera regula los precios, no va a participar mucho en eso. Prioridad de los derechos individuales. Aquí la ideología de la derecha prioriza los derechos individuales antes que los derechos colectivos. Los servicios básicos en manos de particulares, es decir, que la salud, la energía eléctrica, el agua, eh, el transporte estarán en manos de privados, de personas privadas, y no así en manos del Estado. Defensa de valores familiares o religiosos. Es importante porque ellos sí son muy familiares, son muy religiosos, etcétera. Y tienen una sociedad muy jerarquizada, eso sí, mantienen una sociedad de alto nivel. En cambio, la ideología de izquierda prioriza el cambio como solución. Siempre, no van a ser como las de la derecha, mantenerse como estaban, no. Siempre van a promover el cambio, siempre. El Estado como actor de la economía y la producción. Para la izquierda, el Estado es el actor principal, es el protagonista en todas estas situaciones. Se priorizan los derechos colectivos o sociales antes que los derechos individuales. Los servicios básicos en manos del Estado, esto sí es contrario a los servicios que prestan en derecha, ¿no? También dice que la ideología de izquierda es que la sociedad es laica, no hay ninguna religión, no hay alguien que domine. La familia, la religión están impuestos por la sociedad. Así como es la sociedad, esa sociedad debe imponer su forma de vivir en familia, de tener religión, etcétera. La sociedad igualitaria es igualitaria en derechos, en obligaciones y oportunidades. O sea, para los de la izquierda todos somos iguales en derechos, en obligaciones y oportunidades. Liberalismo. Vamos a darnos cuenta que el liberalismo es una corriente política, entonces es una ideología que viene desde el siglo XIX. Se opone a los privilegios de la monarquía y la aristocracia, ¿no? Proclama los derechos del hombre, es decir, la libertad, la libre expresión, la libre prensa, la libertad de reunión, de asociación, que eso hoy lo vamos a conocer como derecho de la expresión, derecho a la prensa, derecho a la reunión y derecho de la asociación. El liberalismo confía mucho en las leyes, ¿no? Es la razón de la ley para ellos. El liberalismo defiende el constitucionalismo, es decir, que principalmente la constitución política del Estado es lo más importante sobre cualquier otra ley.
Vamos a estudiar otras ideologías, como es el anarquismo, por ejemplo. El anarquismo es una situación de descontrol en que el Estado se debilita y ya no puede ejercer el monopolio del uso de la fuerza. Es decir, se le ha salido de las manos el control de la sociedad. Y entonces aquí cunde la anarquía, como estamos viendo en la imagen, por ejemplo, dice ahí, ni dictadura ni democracia, viva la anarquía. Estos les conviene a muchos que en ciertos estados exista la anarquía, porque se hace de todo, hay tráfico, sobre todo tráfico de narcóticos, tráfico de armas, tráfico de personas, tráfico de mujeres, etcétera, etcétera. ¿Por qué se dice aquí que cunde la anarquía? Porque no existe nadie que tenga la capacidad de liderazgo suficiente como para poder conseguir restablecer la paz. Es decir, cuando ya hay anarquía, cuando no gobierna, no hay quien gobierne bien un Estado, es muy difícil volver y restablecer la paz. Fascismo. El fascismo es una ideología política que tiene como forma de gobierno el autoritarismo. Los principales precursores de esta corriente ideológica son Hitler y Mussolini en Italia, en Alemania Hitler, ¿no? Y vamos a estudiar algunas de esas características. El fascismo dice que hay culto a la tradición y a las raíces, mantiene el nacionalismo, abuso del miedo a lo diferente. Ellos le tienen mucho miedo a lo diferente, no les gusta entrar en debate, ¿no? Un constante estado de amenaza. Cualquier cosa que se haga, les vamos a hacer con esto, les vamos a perseguir, les vamos a traer esto y esto, ¿no? O sea, siempre bajo amenaza. Exaltación de la voluntad popular. Esto sí es bueno, ¿no? Cuando el pueblo decide lo que va a hacer, eso se hace, pero cuando el pueblo ya está controlado por otros, eso es grave. No, hay mucha oposición a la crítica, eso no les gusta a ellos, ¿no? Obsesión por conspiraciones y culpables externos. Ustedes habrán escuchado de ¿no? Don Evo Morales, la derecha, el imperio, que no sé quién, que no sé cuánto. Eso era. Proclamación de un líder, la voz del pueblo. Se exaltan a un líder, como en este caso ha sido el señor Mussolini en Italia y Hitler en Alemania, ¿no? Hay control y represión de la sexualidad. No hay otra elección en esto, ¿no? O sea, ellos quieren cuántos hijos vas a tener, como lo hacen en China. Acción antes que razón, o sea, vamos a actuar, sí, aunque nos salga mal, eso no está bien, ¿no? Ellos actúan, te golpean, te hacen todo, pero sin razonar, sin calcular lo bueno que puede surgir de eso. Lenguaje limitado y repetitivo, esto también les ha hecho mucho daño a los fascistas, ¿no? Apelación a una clase social frustrada. Todos los que tienen han hecho creer mal, por ejemplo en Italia, han hecho creer que los que tienen industria son los que nos han causado todo esto, y en Alemania los judíos han ocasionado la pobreza de Alemania, ¿no? Rechazo a las ideas modernas, o sea, ellos no les gusta que existan cambios. Vamos a hablar ahora de otra corriente ideológica, el indigenismo. Es una corriente cultural, política y antropológica concentrada en el estudio y la valoración de las culturas indígenas. Cuestiona los mecanismos de discriminación en perjuicio de los pueblos indígenas. ¿Eso qué quiere decir? Que, bueno, se rescata todos los saberes indígenas para que ellos puedan también ser parte de un movimiento político y así llegar a gobernar a un Estado, como lo que ha ocurrido aquí en Bolivia, ¿no? Todos los movimientos indígenas se han unido para que en el MAS, y el MAS ha salido como ganador y han gobernado todo este tiempo. Esto un poco del indigenismo, ¿no? O sea, rescata todos los valores de las culturas indígenas. Socialismo. Es un sistema socialista, una ideología tanto en lo filosófico, económico, político, para ver cómo producen, cómo se controla la colectividad, cómo es principalmente su sistema y sus medios de producción, sobre todo eso, ¿no? Se domina Estado socialista aquel que se proclama que pertenece a algunas formas del llamado socialismo. Se estudia a partir de 1789 con la Revolución Francesa, ¿no? Tras el derrocamiento del sistema feudal en Francia.
El socialismo se lo asocia desde las ideas de búsqueda del bien común, o sea, ya fíjense, del bien común, a partir de los tres ideales, ¿no? Libertad, fraternidad e igualdad. En muchas ocasiones también se ha pretendido que una revolución siempre lleve a un socialismo, lo que es falso. Socialismo del siglo XXI. Este socialismo del siglo XXI es un concepto que Dietrich Stefan trabajaba a partir de 1996, es decir, no tiene más que 30 añitos. Se difunde desde el 30 de enero de 2005 en el Foro Social Mundial y su vocero principal es el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. En el marco de la revolución bolivariana, Chávez ha señalado que para llegar a este socialismo habrá una etapa de transición que denominaba como democracia revolucionaria. Es otra forma de socialismo, pero ya con toda la modernidad de este siglo, ¿no? Ellos no se oponen a la modernidad, más que al contrario, la promueven y tanto es el caso de tantas obras que se han hecho en nuestro país, ¿no? Y los principales expositores o presidentes que fueron de este socialismo del siglo XXI son conservadurismo, es otra forma de de ideología política. Lo que caracteriza a esto es que es la defensa de la tradición religiosa, tradición cultural, como los tres únicos que sostienen al conservador, es decir, ellos se mantienen como antes, no quieren avanzar, no les gusta avanzar, cuestionan la idea de los ciudadanos, o sea, no les gusta que muchos ciudadanos piensen, ¿no? Y solo ellos piensan que el avanzar nos hace mucho daño, tanto es así, por ejemplo, por ejemplo, que la mujer salga a trabajar, ¿no? Ellos no quieren, es el hombre que debe trabajar, eso es cuestionable en estos días, ¿no? Otro aspecto importante de la ideología conservadora es que suele mirar con buenos ojos la unión entre la iglesia y el Estado. Y, o sea, si la iglesia está unida al Estado y el Estado a la iglesia, lógicamente irán caminando bien, pero por muchas veces ha ocasionado de que eso no se tenga libertad religiosa en diferentes ámbitos, no se respete la otra forma de adorar a Dios, ¿no? Radicalismo, este es un punto grave, ¿no? De todas las ideologías, este es el punto que si bien es razonable, pero muy cuestionable en sus propósitos. Por ejemplo, es el conjunto de ideas y doctrinas de quienes en ciertos momentos de la vida social pretenden reformar total o parcialmente el orden político, científico, moral y religioso. Se distingue del radicalismo filosófico porque proviene directamente de un radicalismo político que propugnó las reformas sociales, pero este radicalismo que decía, o por ejemplo, nada de ningún producto extranjero, solo productos nacionales, por decir, durante 5 años. Puede ser que nos tengamos mejoras, pero también durante 5 años muchas cosas avanzan, ¿no? Es como pretender que no va a haber ninguna comunicación más que la radio, más que la prensa. Listo, se acabó. Internet no habría, no, para nada, muy radical. Esa es una forma de ver el mundo, también es otra forma de pensamiento político. Bueno, muchachos y muchachas, muchas gracias. Ha sido un placer estar con ustedes en este tiempo y hasta nuestra siguiente clase.